empezar. Vamos a continuar con respecto a las figuras retóricas. ¿Estamos? La actividad que tienen que hacer después de esta sesión es que tienen que clasificar las figuras retóricas de acuerdo al tema que vimos, ¿sale? En este caso, solo vamos a abordar el día de hoy lo que son las figuras retóricas de dicción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer como tarea? Abusados. Ahorita les muestro el esquema que vamos a estar trabajando. Ok, vamos a ver. Esto fue lo que vimos la sesión pasada, que son su clasificación. Aquí está. En este caso, les hice un esquema para que vean cómo vamos a trabajar estas figuras retóricas. ¿Estamos? Quedamos que las figuras retóricas se van a dividir en estos tres, ¿sí? Las principales son estas, las figuras de dicción, y estas figuras de pensamiento. Los tropos, ¿sí? Van incluidos en las figuras de pensamiento, pero bueno, en este caso quise separarlo. ¿Por qué? Porque vamos a checar su composición, ¿sí? Son un poco más profundos y complejos a la hora de entenderse, ¿vale? Vamos a ver, entonces, tenemos aquí figuras de dicción. Vamos a abordar lo que es la amplificación, reducción, alteración del orden lógico. Estas tres figuras, ¿sí? Estos tres tipos de figuras de dicción tienen a su vez también, se van pues son varias, ¿no? En este caso, ahorita empezamos la sesión pasada, lo que son las de amplificación, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? La actividad que van a entregarme a partir de hoy y antes del miércoles, o el miércoles antes de la clase, es que de donde nos quedemos, ustedes tienen que investigar cuáles son las de alocución, relaciones con el asunto, omisión, estas figuras de pensamiento y estos tropos. Les comentaba que algunos ya los tienen en su libreta. Entonces, lo único que tienen que hacer es clasificarlos, ¿sí? Poner cuáles los conceptos que se relacionan con ello y mandarme la foto. La actividad va a ser en su libreta. De todos modos, en el Classroom les voy a colocar las indicaciones y voy a subir ahora sí la presentación, ya está completa, ¿sí? Hasta donde vamos a tratar de ver hoy, ya está completo. Por lo tanto, pues ya van a tener ahí este esquema es nuestra guía. Cuáles son las de dicción, cuáles son de pensamiento y cuáles son los tropos, ¿ok? Dentro de las figuras de pensamiento tenemos alocución, relaciones con el asunto y omisión de ideas, expresión de un pensamiento mediante otro. Y los tropos también se les llama figuras de ornato difícil, ¿sí? ¿Por qué les comentaba? ¿Por qué quise separarlos? Porque resulta que no son tantas, pero su grado de complejidad es más alto que todas estas, que todas las demás, ¿ok? Entonces, sí es importante que tengamos claro cuáles son estas figuras que tienen un grado de complejidad más alto, ¿va? Bien. Esto fue lo que vimos la clase pasada. Quedamos que las figuras de dicción, ¿sí? Se van a subclasificar. Tenemos primero las figuras de amplificación. Estas figuras de amplificación también se van a clasificar, ¿sí? Tenemos la primera subclasificación de las figuras de amplificación por repetición, que son las que vimos, aliteración, epífora y anáfora, ¿vale? De esta tenemos varias. Quizá algunos de ustedes ni siquiera habían escuchado cuáles más son. En algunos casos los nombres resultan igual complicados, entonces vamos a tratar de familiarizarnos un poco con ello, ¿sí? ¿Por qué lo estoy haciendo ya de una manera más profunda? No solo las más comunes, las figuras más comunes. Pues resulta que precisamente este tema, viene en sus exámenes de admisión en la parte de lectura crítica. Hay preguntas con respecto a las figuras retóricas. Y en el caso del examen de área de sociales y humanidades también viene este tema. Entonces,
quise profundizarlo un poco más, que ustedes por lo menos tengan idea de cuáles son, ¿sí? Les comentaba los conceptos y los nombres de algunas figuras retóricas son complicados, son raros, hasta cierto punto raros. Entonces, es importante que tomen nota, ¿ok? Les decía, de todos modos, esta presentación ya la voy a subir al Classroom para que ustedes tengan su guía de cómo trabajar la actividad, de encontrar cuáles son las figuras retóricas y qué significan, ¿ok? Bien, ¿qué otras figuras retóricas tenemos con respecto a la repetición? ¿Vale? Dice anadiplosis, repetición de elementos, ¿sí? Que al final de una unidad y al principio de la siguiente. En este caso, tenemos repetición de palabras, ¿ok? También tenemos repetición de palabras. Dice el ejemplo, mi sien florido balcón de mis edades tempranas, negra está, y mi corazón con canas. Entonces, la anadiplosis, ¿qué implica? Voy a repetir al final de un verso, ¿sí? Bueno, en este caso son 3 palabras que al inicio del siguiente verso también las voy a colocar, ¿sí? Es una repetición al final de un verso y al principio del siguiente, ¿vale? En este caso, solo estamos observando aquí 2 versos, pero también va a haber casos en los que se van esa repetición va a ser en más versos, no solo en 2, ¿vale? Entonces, repetimos, anadiplosis, repetición de elementos al final de una unidad, hablamos de una unidad, un verso, ¿vale? Y al principio de la siguiente, abusados en este aspecto. Unidad va a ser un verso, ¿ok? Seguimos con la siguiente, epanadiplosis o redición. Dice repetición de una palabra al principio y al final de un verso o frase, ¿vale? Entonces tenemos otro tipo de repetición. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Esta, ¿sí? Se retoma la última palabra de un verso para repetirla en el siguiente verso, al principio del siguiente verso. En este caso, la redición o epanadilopsis es una palabra al principio, ¿sale? Y la palabra al final, se repite. ¿Sí? En este caso es de García Lorca, ya sabemos quién es García Lorca, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado en clase. Verde, que te quiero verde, ¿ok? Esta es una figura retórica que es redición, ¿ok? Seguimos. Geminación o reduplicación. En este caso, aquí el nombre de esta figura retórica la van a encontrar más o es más común encontrarla como reduplicación, ¿ok? Pero pues también la van a encontrar como geminación. Consiste en repetir la misma palabra, ¿sí? Voy a repetir en el mismo verso la misma palabra. Presos, presos caballeros. Presos, presos fijos dalgos, ¿ok? Entonces, diferencias, anadiplosis, retomo la última palabra para repetirla en el siguiente verso, redición o epanadiplosis, la palabra del principio se repite al final del verso, y reduplicación o geminación, repito 2 palabras, ¿sí? Repito 2 palabras en el mismo verso o en las diferentes estrofas, ¿ok? Son 2 palabras. A diferencia de la anáfora, abusados, la anáfora solo es una palabra que se va repitiendo al principio de cada uno de los versos, ¿sí? En este caso son 2 palabras que se van repitiendo. Como aquí dice, no menciona la posición, simplemente es repetirlas 2 veces, ¿ok? Bien, seguimos, perdón. Seguimos la concatenación. Dice encadenamiento de frases o versos por repetición de una palabra de la anterior, ¿vale? En este caso, la concatenación, ¿sí? Voy a unir los versos o las ideas con la misma palabra, ¿vale? Voy a repetir una misma palabra. En este caso dice, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura un caballo, por un caballo un caballero, ¿sale? Aquí, ¿cuál es la palabra que repetí para unir las siguientes frases o los siguientes versos? Al principio fue herradura, que es un sustantivo
Vuelvo a repetir, por una herradura, un caballo, ¿sí? Por un caballo, un caballero. Entonces, ¿cuáles son la parte de la concatenación? Herradura, herradura, caballo, caballo. En este caso, no solo aquí en la literatura, también lo utilizamos en los ensayos, ¿sale? Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, cuando vimos la construcción del discurso, ¿sale? Que ahí, para hacer el enunciado de cómo se forma el discurso, se va retomando la última palabra. Por ejemplo, dice, el texto discurso se forma con la unión de sintagmas. Los sintagmas se forman a través de la unión de las palabras. Las palabras se forman con la unión de los morfemas y así sucesivamente. Entonces ahí mismo también estamos, en ese enunciado también estamos utilizando la concatenación. Retomar palabras del verso o de la frase o de la idea anterior para poder proseguir, ¿vale? Entonces a esa figura retórica se le llama concatenación. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Los leo en el chat, ¿ok? Bien. ¿Tienen alguna duda? No. Excelente. Eli, dime. ¿Cuál es tu duda, Eli, para que podamos responderla y continuar? Bueno, ahorita que nos escriba Eli. Bien, sí, seguimos. ¿Qué otras figuras de dicción por amplificación y repetición tenemos? En este caso también tenemos retruécano, repetición de los elementos de una misma unidad sintáctica, pero en orden inverso. Aquí, abusados, voy a repetir palabras, ¿sí? Aquí, misma unidad sintáctica. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer o qué podemos entender como unidad sintáctica? El verso, ¿vale? Porque nos tiene una significación. Acuérdense, una unidad sintáctica, una unidad lingüística es todo aquello que tiene una significación o un sentido, lo que se entiende como tal, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuál es mi unidad sintáctica? El verso. Dice, este es uno de los nombres que les comentaba, ¿no? Resulta a veces eh, raro o complicado el poder pronunciar esto, retruécano. Entonces, lo que podrían hacer ustedes para recordarlas es encontrar palabras similares para que no que ustedes conozcan, que ustedes entiendan, para que no se les olvide. Dice, profa, ¿le puedo regresar unos segundos? Permítanme, al final de la sesión les regresamos, con mucho gusto, ¿vale? De todos modos, voy a subir ya esta presentación al Classroom. Dice, cuando una palabra se repite en la estrofa, pero no en el mismo verso, ¿es alteración o no, aliteración? Sí, 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 cuando una palabra se repite, en este caso, ahorita regresamos a la aliteración, ¿vale? Miss, podría regresar a la diapositiva. Les comentaba que ahorita, bueno, ahorita regresamos unos segundos, pero de todos modos ya voy a subir como tal la presentación a Classroom para que puedan consultar. Vamos a ver. Entonces me regreso. Dice, aliteración. Creo que esto es lo que me estaba preguntando Eli. Aliteración, repetición de un mismo sonido. En este caso, sí, no importa que sea en el mismo verso, ¿sí? También puede ser en la estrofa completa, en donde se pueda observar cuál es el sonido que se repite más, abusados, ¿ok? En este caso, eh, supongo que era lo que estabas preguntando, Eli, ¿vale? Sobre la aliteración son sonidos, acuérdense, aliteración, sonidos. Ya en las demás figuras, en algunas sí ya estamos hablando de palabras completas, ¿ok? Bien.
Ok, gracias de nada, Eli. Seguimos. Esta fue la diapositiva que acabamos de ver nosotros, ¿ok? Tenemos la anadiplosis, repetición de elementos de una misma unidad al principio de la siguiente, ¿sale? Al final de un verso, retomo esas palabras para iniciar el siguiente verso, ¿vale? Reedición o epanadiplosis, repetición de una palabra al principio y al final del verso. Aquí abusados. Sí aquí estamos hablando de 2 versos o más. Aquí estamos hablando de principio y final de un solo verso. Aquí estamos hablando de repetición de 2 palabras, ¿sí?, en diferentes versos. Y la concatenación también estamos hablando de repetición de palabras al final de una palabra para retomar las siguientes ideas. ¿Sí? Repetición de palabras que van a unir las siguientes ideas. ¿Ok? Continuamos entonces. Ya íbamos en esta parte, el retuécano. Repetición de los elementos de una misma unidad sintáctica, pero en orden inverso. Abusados. Quedamos que unidad sintáctica vamos a llamarla en este caso versos, ¿vale? Que nos están, como dice, la sintaxis estudia la función de las palabras, ¿sí? En este caso tenemos aquí el sustantivo, verbo, complemento, ¿ok? En este caso me dice que voy a retomar, ¿sí? Voy a retomar palabras, pero para el siguiente verso las voy a poner en un orden diferente de cómo estaban. En este caso dice, más quiere España honra sin barcos que barcos sin honra. Abusados aquí con el significado. Una cosa es esto de cómo está ordenado y qué es lo que implica, y entonces al darle un diferente orden, ¿vale? Ya va a implicar otro sentido. A eso se refiere el retruécano, ¿sí? Doy un sentido para contrastar con esas mismas palabras, dar otro sentido. ¿Ok? Dice, más quiere España, honra sin barcos que barcos sin honra. Abusados en ese aspecto, ¿vale? Voy a colocar palabras, las mismas palabras, pero en desorden y que impliquen a lo mejor un sentido diferente al que se dio en el primer verso. Bien, seguimos. Calambur. El significado cambia dependiendo de cómo se agrupen las sílabas del enunciado. Estas dos tienen que ver con la parte de la sintaxis. El orden de las palabras cambia el sentido. ¿Ok? Dice, si el rey no muere, el rey no muere. Estoy también implicando 2 sentidos diferentes, aunque las palabras sean casi iguales, ¿va? En este caso, el calambur dice cambia dependiendo las sílabas, ¿vale? Tenemos misma palabra. ¿Qué pasa aquí? Aquí está el cambio de sílabas. Reino, rey, no. Son 2 palabras, una palabra, pero que tienen hasta cierto, bueno, más bien tienen las mismas sílabas, los mismos sonidos, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia de esta. En el retruécano vamos a cambiar el orden de las palabras. En el calambur vamos a cambiar o se cambia las sílabas, ¿sí? ¿Cómo se agrupan las sílabas? Vean, si son 2 palabras, las mismas sílabas tienen, o más bien se juntan para formar una sola palabra, que esto significa algo y esto también tiene su propio significado, ¿vale? Bien, en este caso, las nuevas para ustedes, creo yo, es retruécano y calambur. Estas dos no las regularmente no se mencionan en los textos. Bien, seguimos con el pleonasmo. Creo yo que todos conocemos el significado de pleonasmo, ¿no? Es una repetición, ¿ok? Repetición de palabras para insistir en una misma idea sin añadir nada nuevo, ¿ok? En este caso, nuestro ejemplo, allí arriba, en aquel cerro, hay un lindo naranjel que lo cría un pobre ciego que no ve. ¿Dónde está nuestro pleonasmo? Aquí ya nos mencionaron un pobre ciego, ¿sale?
pues nos repiten, hacen y haciendo énfasis en que es un pobre ciego y es algo muy obvio que un ciego no ve. Entonces dice que no ve, ¿vale? Aquí está la palabra, el pleonasmo, que no ve. Ya sabemos de antemano que si es ciego no ve, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué se utiliza en la literatura el pleonasmo, perdón? Precisamente lo que mencionábamos al principio, para provocar un impacto con respecto al mensaje. En este caso, el pleonasmo en la literatura, el pleonasmo en la poesía, es para recalcar finalmente, en este caso, que voy a recalcar al ciego. Que a qué voy, le estoy haciendo una, este, ¿cómo se llama? Exaltación a su a esta parte de no ver, a la falta de la visión, ¿vale? Entonces el pleonasmo a veces se utiliza para eso. Y la paronomasia, juego entre palabras de distinto significado, pero de semejanza fonética. Acuérdense, fonética, sonidos. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tenemos un hombre a los hombros del miedo. Solo cambia un sonido o dos, ¿sí? Hombre y hombros, ¿ok? Entonces, la paronomasia consiste en eso, jugar con los sonidos, tratando de que las palabras se parezcan, ¿sí? Pero finalmente cada palabra tiene su propio significado, no tienen relación alguna, ¿ok? ¿Vamos bien? Me detengo aquí para que tomen nota con respecto a esto. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Ok. No, muy bien. Vamos entonces a continuar. Traté de dar lo más simplificado a este tema. Es complicado, pero pues las definiciones lo más cortas posibles y los ejemplos más claros que se puedan, para que ustedes lo puedan entender. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Seguimos con la clasificación de figuras de dicción, ¿sí? Por amplificación, abusados. Por amplificación y por repetición, ¿ok? Dice poliptóton, aparición de un mismo lexema. Punto número 1, ya vimos una palabra totalmente desconocida, incluso todavía me cuesta un poco pronunciarla y les va a pasar, bueno, supongo que les va a pasar lo mismo. Pero bueno, vamos a repetir, poliptóton, ¿sale? Aparición de un mismo lexema, abusados. Acuérdense que un lexema es una raíz, ¿sí? La raíz de, una raíz léxica, una raíz sintáctica que nos va, o semántica más bien, que nos va a ayudar a formar otras palabras, ¿vale? Entonces, eso es un lexema, la raíz con la que yo puedo formar diferentes palabras. Y entonces dice, aparición de un mismo lexema o raíz con diferentes morfemas. Recuerden, un morfema es la unidad mínima de significación. Puede ser una sílaba, puede ser una letra nada más, abusados, o un sonido. Dice, o repetición de las mismas palabras, pero en distinta función sintáctica. Acuérdense, la función sintáctica tiene que ver con el lugar que ocupa esa palabra dentro de la oración, va a tener un sentido, ¿sí? Va a tomar una significación, ¿ok? Bien, entonces, el ejemplo que tenemos, se equivocó la paloma, se equivocaba, ¿vale? ¿Cuál es el lexema en este caso? Lexema o raíz, equivo. Fíjense, equivo hasta acá y equivo hasta acá, ¿vale? ¿Qué implica? Los dos, en este caso, los dos tienen la función de ser verbo, de ser acción realizada. Pero recuerden, una palabra puede ser sustantivo, puede tomar, dependiendo del lugar, puede tomar la parte de adjetivo, adverbio, ¿sí?
verbo. Entonces, abusados en ese aspecto, no siempre van a retomar la misma función, puede tomar otra. Lo veíamos con el ejemplo de perro, ¿sí? Perro es un sustantivo, ese es su significado, pero perro ya lo podemos utilizar con diferente sentido dependiendo de la circunstancia, y entonces hasta un verbo podemos formar con la raíz per, ¿sale? Entonces puede ser sustantivo, puede ser adjetivo, que es como comúnmente lo utilizamos de manera coloquial, y también de manera coloquial puede funcionar como verbo, tan solo la raíz per, ¿sale? En este caso, en este ejemplo, pues aquí ya nos está mostrando cuál es nuestra raíz, equivo. Aquí abajo también nuestra raíz o lexema, equivo, ¿sí? ¿Qué es lo único que cambió? ¿Qué morfemas en este caso? ¿Cuáles son nuestros morfemas? Co, ¿sí? Y cava. En este caso, el verbo está en pasado simple, ¿sale? ¿Qué implica el pasado simple? Una acción iniciada y terminada, ¿ok? Casi no tuvo duración, casi al mismo tiempo. Y en este caso, este morfema, cava, esta terminación ava es del copretérito, ¿sí? ¿Qué implica un copretérito? Que la acción tuvo una duración, ¿vale? Inició, tuvo una duración y finalizó, ¿ok? A diferencia de el pasado simple, que solo, que solo es una acción iniciada y terminada, y no tuvo duración. Abusados con esta parte. Bien, seguimos. Sinonimia, uso de palabras con el mismo significado. Esto es más común y si lo reconocemos, ¿no? La sinonimia, uso de palabras con el mismo significado. El ejemplo es un regalo excelente, magnífico, maravilloso, ¿vale? Sabemos que como tal estas tres palabras no tienen el mismo significado y como ya se los había mencionado en clase, como tal los sinónimos no existen, por si no, no tendría caso tantas palabras, ¿sí? Debe ser, a veces la diferencia es mínima, pero sí son diferentes, ¿ok? Entonces, en este caso, sí lo notamos, excelente, magnífico, maravilloso, ¿vale? Finalmente están funcionando en este ejemplo como sinónimo, con el mismo significado. Más bien el mismo sentido, si se dan cuenta, ¿ok? La similicadencia, palabras que poseen idénticos sonidos finales, ¿ok? Abusados en esta figura retórica, no estamos hablando de rimas, ¿ok? No estamos hablando de rimas, estamos hablando de sonidos. Recuerden que la rima es un recurso, pero de forma, ¿sí? No de fondo. En este caso, las figuras son de fondo, ¿vale? ¿Por qué no es rima? Por ejemplo, aquí tenemos una palabra que no está al final y sí tiene los mismos sonidos, ¿vale? Entonces, sean observadores en cuanto a cuándo es rima y cuándo es similicadencia. Conocí el imposible en el bosquejo, mas vuestro espejo a vuestra lumbre propia, aseguró el acierto en su reflejo. ¿Cuáles son los sonidos que se repiten? Ejo, 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 ¿sale? ¿Ok? En este caso, solo el primer verso y el último verso, sí, podrían confundirse como rima. Sin embargo, tenemos aquí esta otra palabra que está a la mitad del verso y tiene los mismos sonidos repetidos, ¿ok? Aquí si les comento, chicos, sean muy observadores. Recuerden, vayan más allá de lo que se ve, ¿sí? Observen, no solo se queden en la parte de mirar las piezas poéticas. Observen, analicen, ¿sí? En este caso, les decía, es muy fácil que caigan en que estas dos únicamente van a ser rimas, si fijarnos en los demás, abusados. Bien, aquí ya entramos a las figuras de dicción por amplificación y por acumulación. ¿Estamos? En este caso,
Ya es nuestra segunda clasificación con respecto a las figuras de dicción. Fíjense, no hemos terminado las de dicción, ¿vale? En la anterior era por repetición, ahora es por acumulación, ¿sí? En este caso solo voy a mencionar estas 4 porque el tiempo ya se nos va acabando. La siguiente clase vamos a ir, vamos a retomar las demás. Que les repito su actividad. Dependiendo del esquema, ¿sí?, que les mostré al principio, ustedes van a clasificar sus figuras. Busquen cuáles son. Les decía, esa tarea se supone que ya está en la libreta, únicamente tenemos que clasificarlas. Hacen esa clasificación en su libreta, pueden hacer un esquema o como ustedes lo gusten, me toman foto de ello y lo suben al Classroom. De esto, a más tardar, bueno, tienen el día hoy por la tarde y el día de mañana para subirme esa actividad, ¿vale? ¿Por qué? Porque el día miércoles, a partir del día miércoles, ustedes ya tienen que hacer su análisis de su canción. Tienen miércoles por la tarde, jueves y el viernes, ¿sí? A más tardar el día viernes tiene que estar ese análisis de la canción que ustedes van a realizar. Que como ya habíamos comentado, pues es un trabajo para cerrar esto. Posiblemente en el caso de, ya sea que se cuente como, obviamente no es el proyecto, pero sí ya sea que se cuente como parcial, ¿sale? Como habíamos comentado en clase, que iba a haber un parcial con respecto a las figuras retóricas, ¿vale? Bien, vamos a ver figuras de dicción, figuras de amplificación por acumulación, polisíndeton, repetición de nexos. Aquí ya no sé, ya empezamos con otras palabras, ¿sale? Otras funciones. Nexos. ¿Qué es un nexo? Son palabras que unen ya sea otras palabras o ideas, ¿sí? Entonces, en este caso, repetición de nexos en una enumeración. Aquí, ¿cuál es el nexo que estoy repitiendo? Y sueña, y ama, y vibra, y es hija del sol. El nexo y, y, ¿sale? Entonces, este no es tan complicado, solo hay que fijarse qué es lo que se está repitiendo y qué parte de la oración es. Luego tenemos paralelismo, repetición del mismo orden sintáctico entre dos frases o versos. Abusados, orden sintáctico, es decir, la función de las palabras. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Aquí, ¿qué repetí? La forma, ¿no? La ubicación de cada una de las palabras, incluso las palabras, ¿sí? Entonces dice repetición del mismo orden sintáctico. En este caso, otro ejemplo sería, ¿qué tengo aquí? Es un pronombre personal, un nexo, un pronombre posesivo y un sustantivo. Aquí debía tener lo mismo. Pronombre personal, nexo, ¿sí? Pronombre posesivo y sustantivo. Abusados. En este caso, el ejemplo repitió las mismas palabras, pero debemos fijarnos en qué es lo que nos está pidiendo. Orden sintáctico, ¿sí? ¿Cuál es el orden? Ya se los acabo de dar. Pronombre personal, nexo, pronombre posesivo, sustantivo. Lo mismo acá. Pronombre personal, nexo, pronombre posesivo y un sustantivo. Es decir, una cosa. ¿Vale? Abusados. Enumeración, desgranar a una de las, desgranar una a una las distintas partes de un todo. Dice, sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. En este caso, ¿qué estoy enumerando? ¿Sí? Aquí estoy enumerando adjetivos, ¿vale? Pero también puedo enumerar verbos. Entonces, abusados en la enumeración. Dice, desgranar una a una las distintas partes de un todo. ¿Cuál es el todo del país? ¿Y qué es lo que estoy desgranando? Diferentes características o adjetivos de mi sustantivo que es país, ¿vale? Entonces les decía, puedo enumerar verbos, puedo enumerar, ¿vale? Epíteto, adjetivo o frases adjetivadas que complementan a un sustantivo en aposición y no son necesarios semánticamente.
Ejemplo, dice, ¿qué quiere decir esto? Se preguntarán. Dice, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa. Y dulce, perdón, dulce primavera deseada. ¿Qué es lo que estamos haciendo, chicos? Exaltando la característica que ya sabemos. En este caso, verde, hierba. Ya sabemos de antemano que muchas de la hierba es verde y entonces estoy exaltando en su característica. ¿Sí? Pasa lo mismo con el siguiente verso. Viento, ¿qué nos da el viento? Pues es fresco, ¿sí? Nos da frescura. Lo mismo tenemos aquí, exaltando la característica. Por eso dice adjetivos o frases adjetivadas. En este caso solo son adjetivos, ¿vale? El blanco lirio, sobre el color de la flor. Colorada rosa, lo mismo el color de la flor. Y finalmente, dulce primavera. Abusados, también es una característica, ¿vale? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Les decía, de todos modos, yo les mando la presentación. Me regreso a el esquema. Aquí está. ¿Sí? Aquí está el esquema. Este es su guía de cómo van a ustedes trabajar sus figuras retóricas para la actividad y la tarea que me van a enviar. ¿Vale? Nos quedamos ahorita solo en amplificación. Todavía no llegamos a reducción ni alteración del orden lógico. Estas figuras de dicción son las más largas. Estas ya son menos. ¿Vale? Entonces, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ok?